Queridos amigos de Enlace de Fe, nuevamente estamos aquí reunidos cada lunes en la tarde-noche, por ahí, dependiendo la hora en sus países. Como siempre les pido que compartan desde donde nos ven. Desde Tenemos de México hasta Chile abajo, Estados Unidos, Australia, diversos lugares. En España nos ven en diferido mayormente, pero estamos agradecidos por compartir hoy de Jeremías 30 al 33, capítulo 36 y en Lamentaciones, el 1 y el 3. En esta clase vamos a un poco sufrir con Jeremías, quizás por todas las cosas malas que están pasando justo previamente antes, digo redundante, pero previamente a lo que es la invasión o el asedio o la toma de Jerusalén. Así que es un momento en el cual se profetiza y se da una última oportunidad, una segunda, tercera y última oportunidad de Jehová para que efectivamente el pueblo se arrepienta. Vamos a ver si sucede o no. Bien, aquí tenemos, como siempre, les pedimos que compartan esta clase ahora o al terminar y también que la puedan compartir por WhatsApp o por Facebook o los enlaces de YouTube, en Instagram, en donde suelen estar, y que descarguen la aplicación para Android Clase Ven Sígueme, que la pueden buscar así en el Play Store y la van a poder tener con recordatorio siempre de nuestra clase. Bien, entonces, queridos amigos, esta clase es un poquito triste, ¿cierto? Por todo lo que es el lamento, esa imagen del lamento de Jeremías lo dice todo. Estamos en la época de, digamos, desde el poco antes del 600 a.C. hasta el 586 a.C., que es ya el momento en el que Jerusalén nuevamente destruida y asediada, y también el templo. Vamos de lleno a leer algunas escrituras para poder concentrarnos, ya empezando por el capítulo 30 de Jeremías. Aquí podemos ver estas cosas. En general quisiera destacar, como siempre, algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 3 es muy claro en decir que vienen días en que haré volver de la cautividad a los de mi pueblo, de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. De hecho, el resumen habla de que va a haber una congregación, y eso lo hemos estado diciendo en las últimas clases, porque Jeremías lo previó muchas veces, Isaías también, otros profetas también de esa época. Y dice también que en los últimos días Judá e Israel serán congregados en sus propias tierras, y es por eso que es interesante ver esto: los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. La misma tierra, ni siquiera estamos hablando de que se tuvieron que o se van a tener que mudar. Por supuesto que hubo una parte de la simiente de Jacob mediante José que se vino a una nueva tierra, ¿cierto? También esa era una promesa que estaba al final de Génesis. También en otras partes de las escrituras se prometió una tierra de promisión más allá, ¿cierto?, de la que ya tenían a esta rama. Pero acá estas tierras tampoco son olvidadas. Aquí dice, a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Poco más abajo hay una escritura muy clave también que está aquí en el versículo 12. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Esto es una especie también de lamentación en el fondo del mismo Jehová, pero que inmediatamente a mí me llamó la atención. Incurable es tu quebranto. Sabemos que nada hay incurable para la expiación de Cristo o la salvación de Jehová. Y por supuesto que si uno le hace clic a esta parte, ¿cierto?, de las escrituras, y hay una traducción, dice: tu quebranto no es incurable, aunque grave es tu herida. Y la segunda escritura es igual, solo que en el caso de la segunda escritura se le pone signo de interrogación al inicio y al final. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Entonces esto es una traducción inspirada por el profeta José Smith para indicarnos que efectivamente no hay nada incurable. Y aquí solamente es un detalle
algo que quizás se dio con el tiempo en las traducciones de la Biblia, pero debemos verlo así. No es que sea incurable, más bien Jehová los puede curar, ¿cierto? A todo el pueblo, aun cuando fuera grave la herida. Eso es lo que quiere decir. De hecho, es más abajo. Esta escritura, esta corrección, digamos, de José Smith, se fundamenta precisamente porque más abajo habla de la sanación de Jehová. Entonces Jehová no va a decir algo que es incurable y luego va a ofrecer curación, ¿cierto? No puede ser, sería una contradicción. Más abajo nuevamente aparece esto: incurable es tu dolor, una traducción inspirada otra vez que ustedes pueden seguir. Pero en el 17 está lo que yo les digo: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Entonces básicamente no tiene por qué decir incurable arriba, ¿cierto? Es directamente una mala traducción de la Biblia. Entonces ahí ya aprendemos que José inspiradamente nos fortalece esta misma enseñanza de Jeremías, de que no es incurable el estado al que puede llegar la casa de Israel o nosotros. Lo importante es que Él puede traer sanidad, puede curar las heridas, y eso es lo que Isaías profetizó que haría aquel despreciado por los hombres, que es que con sus llagas o sus heridas somos sanados, ¿cierto? Y es por eso que es interesante analizar estos capítulos a la luz de la revelación moderna, ¿cierto? Aquí tenemos mucho que analizar. Yo solo quisiera ahora ir al capítulo 31, ustedes pueden ver aquí, capítulo 31, dice: Israel será recogido a los últimos días, Jehová declara que Efraín tiene la primogenitura. Acá dice en el versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: sí, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Qué bonita expresión, ¿cierto? Con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Otra vez te edificaré, dice abajo, ¿verdad? Más abajo pueden darse cuenta de otras expresiones de bendición. Dice: los hago volver de la tierra del norte. Aquí seguramente se está hablando de las tribus perdidas. Cada vez que habla de congregar de la tierra del norte, se habla de las tribus perdidas. Después dice el 9: yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Recuerden que mediante Efraín vino la primogenitura, el hijo más digno de Jacob y el mayor de Raquel, y vino por acá muchas bendiciones prometidas. Se le llamó el primogénito de Israel también a Efraín. Ahí podemos ahondar mucho más, pero no en esta clase en sí. Pero es interesante que las bendiciones las sigue recordando el gran Jehová para todo su pueblo. Más abajo aquí podemos encontrar otras escrituras que nos brindan esperanza. De hecho, menciona la esperanza. Esperanza también hay para tu porvenir. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos considerar que en nuestro propio futuro personal tenemos esperanza. Y es bueno que el Señor mismo lo recuerda. Y yo sé que a muchos de ustedes también se los va a recordar. ¿Han sentido alguna vez ustedes eso? Que quizás su futuro está muy confuso, como que no hay futuro prácticamente. ¿Quién de ustedes se ha sentido así en algún momento de la vida? Me gustaría que lo pudieran comentar. No comentar en detalle, sino levantar la mano, decir sí, yo, etcétera, porque creo que seríamos muchos los que nos hemos sentido en algún momento de pesar, de que no hay solución, como que no tenemos por dónde salir de este problema. Pero con estas palabras Jehová se dirige cuando tenemos esa actitud o ese sentimiento. Esperanza también hay para tu porvenir. Y esto directamente podría ser para nosotros. Somos también parte de esta casa de Israel. Y hay por supuesto cosas buenas que nos esperan en el futuro. Me recuerdan, ¿cierto?, los mensajes siempre del Elder Uchtdorf, que él habla de que muchas cosas maravillosas puedan suceder de ahora en adelante en nuestras vidas. Y luego se habla de este nuevo convenio. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová. Esto es el versículo 31. En los cuales haré un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por supuesto, el presidente José Smith aquí ya también ha explicado que ese nuevo convenio que se estuvo prometiendo muchas veces, que algunos dicen no, que se concretó quizás cuando vino Cristo, pero la verdad es que nunca se ha concretado todavía.
porque cuando debe haber un nuevo convenio tiene que haber aceptación de ambas partes, y acá la casa de Israel ya no estuvo aceptando más convenios, los estuvo rechazando. Está obviamente prometiendo un momento futuro en el que sí sucederá esta alineación, digamos, de voluntades entre el Creador y su pueblo. Otra cosa importante a anotar aquí es lo que quiero comentar, que significa esto de nuevo. La palabra nuevo en ese contexto significa que el convenio de Dios, la plenitud del Evangelio, se le volvería a revelar a la casa de Israel, aunque en el pasado Jehová había establecido su convenio con los padres de ellos, los patriarcas. Algunos aspectos de ese convenio se habían perdido con el paso del tiempo, como el sacerdocio de Melquisedec, la ley mayor y la plenitud de las ordenanzas del templo. Jeremías predijo el día en que la casa de Israel aceptaría por fin el nuevo y sempiterno convenio de Dios. Como podemos aprender entonces, es un día futuro, y ya está sucediendo esta restauración, este nuevo convenio que está siendo también predicado, y se concretará cuando Él venga y reine sobre su pueblo, por cierto. También aquí tenemos otra escritura muy interesante en el mismo capítulo, pero versículo 33. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El presidente Nelson, de hecho, ha comentado algunas cosas acerca de lo que puede significar esto. Y es bonito leer esto. Al reconocer que somos hijos del convenio, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Los consagrados hijos del convenio permanecen firmes, aún en medio de la adversidad. El mayor cumplido que uno puede recibir aquí, en esta vida, es que se le considere a alguien que guarda sus convenios. Las recompensas para quien guarde sus convenios vendrán tanto aquí como en la vida venidera. Qué bonito eso del mayor cumplido, ¿verdad? Que podemos recibir en la vida, es que se hable de nosotros como alguien que es guardador, cumplidor de convenios, ¿cierto? Eso dice mucho de una persona y por supuesto de un pactador. Qué bueno que tenemos estas escrituras acá que nos ayudan a conectarnos un poco con nuestro origen de convenios, ya que hemos hablado mucho de esto en los últimos días. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esto ya hablando de días futuros, ¿cierto? Que pueden ser prácticamente desde su venida, la segunda venida hasta el milenio, se cumplen todas estas profecías de Jeremías. Profecías que, por cierto, cuando se iban para el lado de la destrucción de Jerusalén, causaba alborotos entre los reyes, príncipes, miedo, etcétera, que lo vamos a ver también ahora, lo que causó en aquellos gobernantes. Si nos vamos ahora a otro capítulo, por ejemplo tenemos el capítulo 32, en el cual ya se habla de Jeremías como encarcelado en la época de Sedequías. Tenemos aquí harto que repasar, pero vamos a enfocarnos en lo central. Por ejemplo, el resumen ya decía que había una compra simbólica de tierras, simbólica de que volverán a las tierras de su herencia, ¿verdad? Entonces, estando aún encarcelado en el patio, el profeta recibe, ¿cierto?, por boca de Jehová una profecía de que alguien le ofrecería estas tierras. Él las compra entonces, porque tú tienes el derecho de redimir para comprarlo. Me gustó esa frase. También abajo dice, tuyo es el derecho de la herencia. Recordemos que Jeremías era de la tribu de Benjamín, por lo tanto está muy bien esto, tuyo es el derecho de la herencia. También tenemos más abajo, y escribí la carta y la sellé, y la hice atestiguar con testigos, y pesé el dinero en la balanza. Estamos hablando de todo un acto, todo un ritual que el Señor permitió y mandó para dar a entender que por derecho, porque se compró, por justicia, también esta tierra tiene que ser una tierra a futuro para el mismo pueblo, para el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Si continuamos más abajo, habla de un tal Baruch que entonces aparece Baruch y Jeremías le encarga
que guarde esta carta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Quién sabe si esto va a ser un testimonio futuro? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero por algo se mandó guardar. Después dice el 17, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Y esto ya me suena a una especie de clamor, como yo puse aquí mismo, un clamor persuasivo. Esto me recuerda directamente lo que hacía el gran Jacob, ¿cierto? También Nefi, hijo de Lamán, cuando oraban a Dios, dando a entender lo que Dios había hecho en el pasado. Y esto daba mucho poder a la oración y al clamor. En este caso, la petición, en el fondo, no tenía que ser una respuesta concreta, más bien algo profetizado, algo en que el Señor se iba a acordar de todas maneras con misericordia de su pueblo. Y eso aparece durante todo el capítulo en general, y estos capítulos que estamos estudiando, la misericordia de Jehová y cómo Él, ¿cierto?, se va a acordar una y otra vez, aun cuando da muchas oportunidades y uno piensa que ya es demasiado, quizás lo que el pueblo es terco, pero Él da esta misericordia. Por ejemplo, lo que Jehová al final promete es: he aquí que yo los recogeré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y con mi gran ira, y los haré volver a este lugar. Por eso es un simbolismo la compra quizás de tierras, para que sea una especie de testimonio final. Entonces, más abajo dice el 42, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Esto es lo que yo les decía, la gran misericordia de Jehová. Si nos vamos al 33 ahora, en resumen, Judá e Israel serán congregados nuevamente, se promete el renuevo de justicia, que es Cristo, ¿verdad? La simiente de David reinará para siempre. Podemos ver hartas escrituras aquí, pero yo solo subrayé algunas para enfocarnos en ciertos principios. Por ejemplo, solamente aquí quiero denotar el renuevo de justicia. Ese es un renuevo y viene también alineado con la palabra nuevo del nuevo convenio, y precisamente este renuevo de justicia es Cristo, y hará juicio, es decir, no está hablando tampoco de un juicio inicial como el espiritual, ciertamente a un grupo cerrado como cuando vino en la primera instancia, sino habla de que en algún momento será justicia, y este renuevo vendrá para eso, y esto lo hemos venido viendo en muchas escrituras constantemente. Todas las bendiciones que aparecen aquí, hermanos, en todas estas escrituras, están resumidas en la siguiente tabla que les quiero dar, que sería esta, en el versículo, capítulos 32 y 33, en el fondo como resumen, dice: los recogeré, los haré habitar seguros, traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido, los curaré, volveré a edificarlos, los limpiaré de toda su iniquidad, perdonaré todas sus iniquidades. Es lo que hablan mayormente estos dos capítulos, pero que sigue hablando en bastantes capítulos más. Así que espero que ese resumen de verdad les pueda ayudar digamos, a entender un poco cómo progresivamente y secuencialmente quizás también Jehová les fue ayudando a comprender el amor, ¿cierto? Y el lamento, ese lamento que vemos en Jeremías, se transformó básicamente quizás en una esperanza, esa esperanza que recién habíamos mencionado. Luego el capítulo 36 de Jeremías es bonito también, y aquí hay una historia que quisiera también resumirla rápidamente. Por ejemplo, el resumen ya es bueno, dice: Baruc escribe las profecías de Jeremías y las lee en la casa de Jehová. Y aquí hay reyes, ¿cierto? En especial Joacim, que quema estas palabras. Veamos lo que sucede en resumen. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal camino, para que yo perdone su iniquidad y su pecado. Esta es una expresión de Jehová nuevamente de misericordia. Por eso está mandando a escribir estas profecías nuevamente, para que Jeremías en este caso llamara a Baruc y las pudiera leer, ya que él estaba apresado. Entonces, ¿cierto? Manda a Baruc que leyera este rollo, como dicen las partes en amarillo, lee este rollo a oídos del pueblo. ¿Qué más tenemos en amarillo? Que Baruc leyó en el libro, ¿cierto? Cumplió, ¿cierto?, la función ante príncipes, y estos príncipes escucharon a Baruc, ¿cierto?,
ah, estos príncipes dijeron que las palabras tenían que llegar al rey, ¿cierto? A través de este siervo, lo leyó Jehudí a oídos del rey, ¿cierto? ¿Qué pasó? El rey, dice, lo echó en el fuego. Ahí está la quema de estas palabras de Jehová a Jeremías. No tuvieron temor ni rajaron sus vestidos. En el fondo ni siquiera tuvieron remordimiento de conciencia. El 26 dice, sino que mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresasen a Baruc y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Por algún milagroso poder siempre Jehová ha guardado y ha cuidado a sus profetas. Entonces tenemos cómo estas cosas fueron pasando a modo de historia, subrayé lo esencial, pero también hubo una insistencia. El 28 dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras. Y no solo esa, ¿cierto? Sino como dice al final, añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente el Señor realmente hizo de alguna forma traer más revelación, aun cuando el pueblo fue quizás un pueblo testarudo, o un pueblo que más bien los gobernantes en este caso testarudo en sí, y de todas maneras para el Señor no se frustran sus palabras y sus mensajes. Es por eso que Él nuevamente les trae más. Ahora veremos un poquito más de las lamentaciones mismas que están insertas en el mismo libro de Lamentaciones, un libro que lo dice el título, bueno, es de Jeremías, ¿cierto? Fue escrito posiblemente después del 586 a.C., porque se habla ya de una forma penosa de todo lo que pasó con Jerusalén porque quizás Jeremías, no vimos todo Jeremías, ¿cierto? Algunos capítulos centrales, pero si vemos, siguen después del 36 varios capítulos más hasta el final, cuando efectivamente Judá es tomada por los caldeos. Los caldeos, para que me entiendan, es como los neobabilonios, por así decirlo, son los babilonios en sí. Por lo tanto, esta cautividad babilónica se dio de inmediato. Entonces, Lamentaciones, tenemos aquí una descripción triste ya, solitaria, viuda, tributaria. Solitaria porque efectivamente el pueblo quedó desolado, viuda porque ya dice, la grande entre naciones se ha vuelto como viuda, porque al final ese nexo con su esposo, el Salvador, se había ultrajado. También tributaria porque ahora iban a tener que rendir cuentas a otro pueblo. Y hay muchas otras expresiones que van a ver ustedes que son penosas. Desapareció, en resumen, toda la hermosura de la hija de Sión. Qué triste es haber estado en esta época, en la época de Jeremías. Jeremías, quizás un contemporáneo de Leí y de otros profetas como Habacuc, fueron espectadores de primera mano de esta profecía que venía de siglos, ¿cierto? Si el pueblo no escuchaba, no era no era obediente con los mandamientos, iba a pasar esto. Gravemente ha pecado Jerusalén, dice el versículo 8 de Lamentaciones 1. En general, todas estas escrituras son a modo de poesía un poco. De hecho, en el capítulo 1, creo que es tiene 22 versículos. El capítulo 2 y el 4 creo que igual tienen 22 versículos. El 3 tiene 66. ¿Y es por qué? Porque son 22 letras, ¿cierto? De ese alfabeto, y son escritas de forma poética, pero a la vez acróstica. ¿Se acuerdan que había un Salmo 119, creo que era, y otros más que eran acrósticos? Es decir, cada versículo empezaba con una letra diferente. Esto es muchas veces para denotar secuencia, progresión, hermosura, estructura, etcétera, pero para enfocarnos en que dependiendo si era una figura hebrea más quizás esplendorosa y más llamativa, como un quiasmo, se podía dar un enfoque central, ¿cierto? Si no, es una secuencia y a veces un progreso de una idea a otra. Acá también en Lamentaciones se escribe de esta manera. Y como podemos ver, terminamos con el capítulo 3, un capítulo, por supuesto, que es también ultra penoso. Aquí podemos leer el resumen. Jeremías, hablando por Judá, lamenta la calamidad, pero confía en Jehová, ora suplicando la liberación. Aquí solo nos
quedan estos capítulos para reflexionar en quizás nuestras épocas pasadas en que a lo mejor hemos pecado y nos hemos sentido un poco mal y nos sentimos identificados. Por lo tanto, ahora la esperanza que viene es la que tenemos que dejar en nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Es como un poco de lamentarse, pero a la vez no lamentarse con brazos caídos, sino sabiendo que buenas cosas vendrán. En el versículo 32 del 3 dice: antes bien, si aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, dice esta escritura, lo cual también me llamó un poco la atención, porque dice si aflige, como si Jehová afligiera. Entonces yo dije, esto está mal, ¿cierto? Posiblemente hay una traducción de José Smith, pero no la había. Pero la verdad me doy cuenta que no era necesario que la hubiera, porque el mismo concepto está explicado en el versículo 33, el siguiente, cuando dice: porque Él no aflige ni entristece voluntariamente. Es decir, si es que se le puede llamar que aflige al hombre, no es la voluntad, dice voluntariamente, es decir, no es la voluntad de Dios afligir. Más bien Él nos pone en un contexto en el cual podemos decidir. Las consecuencias no se pueden elegir. Por lo tanto, si tomamos el mal camino, por supuesto que habrá aflicción. Y poéticamente hablando se puede decir que si aflige Jehová, lo aflige de esta forma. Pero con esa nota, ¿cierto? Esa nota del versículo 33 explicativa me hizo entender un poco por qué quizás no había una traducción inspirada del versículo 32, porque se entiende esto cabalmente en su contexto. Porque Dios directamente no aflige al hombre, no da males al hombre, más bien Él quiere que nosotros aprendamos a través de muchas veces la aflicción. Ahora, si el hecho de que Dios creara un mundo con aflicciones y nos ponga ahí, si eso es sinónimo de que Dios aflige, bueno, aflige entonces, pero el punto es entender que Jehová no es una fuente de simplemente cosas penosas o tristes o pesarosas para el hombre, gravosas de soportar, ¿cierto? Más bien Él confía en que si nos ponemos nosotros en situaciones difíciles y elegimos mal, Él nos sigue extendiendo misericordia, para que nos demos cuenta que estuvo mal, que nos lamentemos mucho si queremos, pero después que aceptemos su brazo y que podamos entonces llenarnos de su esperanza, de su redención. Entonces, como dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Algo bonito que podemos sacar quizá de este libro de Lamentaciones al inicio es prácticamente un poco de eso. Entonces, queridos amigos, yo les dejo mi testimonio de que la desesperanza tenemos que eliminarla de nuestra vida. Quizás van a haber lamentaciones, desconsuelo, a veces vamos a estar en épocas efectivamente de lamentos y pesares, pero si nos asimos al brazo del Señor, vamos a ver la luz, la redención, la paz. Testifico también de que hay profetas que nos guían, como el presidente Nelson, que él sabe de antemano las cosas que pasarán en el mundo y que nos competen. Solo sé que si nos centramos en guiarnos a través de las palabras del profeta, que Jehová las manda a escribir, y aun cuando fueran destruidas las va a mandar de nuevo a escribir y escribir otra vez, porque todo está escrito para él, y para el hombre es ventajoso tener escrituras. Yo sé que si nos aferramos a ellas vamos a poder recibir conocimiento para el alma, vamos a recibir luz, revelación, y la vida será mucho más fácil. Les testifico de estas cosas con mucho amor, queridos amigos, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.